La intención del Padre siempre ha sido tener una nación que le dé honra, que lo obedezca, a una nación a la cual Él pueda proteger. Él quiere hijos. Él quiere hijos los cuales dependan de Él. Él quiere hijos quienes no estén obligados a amarlo. Él quiere hijos los cuales no crean que por medio de portarse bien van a merecer el amor del Padre. Él quiere hijos que lo conozcan, que lo entiendan, que claro que sí, lo obedezcan, pero principalmente que lo amen y que por medio de el amor a Él decidamos nosotros mismos obedecerlo. En resumen, lo que hemos estado estudiando hasta ahorita es de qué trata la Biblia, y he estado explicando breves historias de la Biblia, y en el episodio anterior llegamos hasta Noé. Platicamos la intención del Padre. Y bueno, para los que están llegando por primera vez, les platico, voy a dar un breve resumen de quién es el creador, de qué trata la Biblia y vaya, para qué es este estudio. Lo primero que aprendimos es que la Biblia no se trata de ti, se trata de el Creador. No vayas a buscar la Biblia para obtener algo a cambio. Claro que hay consecuencias, hay bendiciones si tú sigues la voluntad del Padre, pero vamos a entender por qué hay bendiciones y a quién Dios bendice y a quién Dios no bendice. Esto siempre va a ser conforme a su voluntad. Entonces entendamos que la Escritura se trata del Padre. La gloria es hacia el Padre, completamente al Padre. Ya sea con nosotros o sin nosotros, el Padre se va a llevar toda la gloria por siempre y siempre. No tiene realmente adversario. El Padre, el Creador, no tiene adversario. El adversario es de nosotros. El Satán o el Satanás es nuestro adversario. No es el adversario del Creador. Absolutamente nadie le gana. Entonces, para Él es toda la gloria. Para Él es este estudio bíblico, para que Él se lleve la gloria y que por medio de su palabra tu vida pueda ser impactada. Les comenté que es importante que leyéramos el Salmo 119 completo, el cual es el capítulo más largo de toda la Biblia, pero te va a dar muy buena información acerca de la voluntad del Padre, la intención de su escritura y las consecuencias que puedes obtener de leer y de aplicar la fe a tu vida diaria. Entonces, si no has leído el Salmo 119, tómate el tiempo de leerlo, al menos aprender ahí ciertos versículos importantes. Es importante que no dejes de leer y estudiar. Y bueno, también de la mano está que tú tomes una Biblia y que puedas estudiar Génesis, Éxodo, Levítico y toda la escritura. Esa es la intención. Les recomendé que empezaran con el Salmo 119 para tener o empezar a tener un cariño y un respeto a la escritura, y luego ya ahora sí empezar con Génesis. Aquí en tu pantalla puedes ver esta imagen que te explica cómo la Biblia se separa. En la primera parte podemos ver que tenemos los libros de Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, lo cual lo conocemos como el Pentateuco, la ley, la instrucción, o bien en hebreo la Torá. Esta es la base. Esta es la base de toda la escritura. Es bien importante que entendamos que, como un buen árbol, si no estudias bien esta parte, es como un árbol que no tiene tronco. Imagínate, no tiene tronco, entonces realmente, aunque las ramas sean muy bonitas, muy fuertes, pero si el tronco no está fuerte, no está bien cimentado, se va a caer. Entonces, esta es la ley, la instrucción. Y de hecho, en los episodios anteriores platiqué cómo de toda la Biblia, toda la Biblia, que fue inspirada
por el mismo creador. Lo único que sí fue escrito directamente de la mano del creador es esto, es la Torá. Es, unas instrucciones que aparecen ahí de cómo vivir, básicamente. Esto sí fue escrito por el creador. Entonces, es la base de todo. Entonces, se llama Torá, ley o instrucción. Después puedes ver aquí que aparecen libros de historia. Toda la Biblia se trata de la misma información, es una familia. De inicio a fin está hablando de la misma familia y esta es la historia de esa familia. Abraham, Isaac, Jacob y luego todos los descendientes de Israel. Ahí explica cómo ellos se separaban de la Torá o de la instrucción y cómo volvían y qué es lo que pasaba cuando se alejaban de la instrucción y cómo el Padre mandaba a líderes a que puedan ayudarlos a que vengan de regreso a casa, así como hasta ahorita todavía pasa lo mismo. Después pueden ver ahí que aparecen libros de poesía. Estos libros de poesía, por cierto, ahí es donde iniciamos. Fue la recomendación que les di. Leer el capítulo 119 de Salmos de una manera, como es ahí, muy poética, de expresar ahí el salmista acerca de la Torá, por cierto. No está hablando de toda la Biblia porque no se había escrito toda la Biblia en ese momento, pero cuando él habla la palabra de Dios, la instrucción del Padre, se refiere a la Torá, se refiere a los primeros libros, al Pentateuco básicamente. Ahí explica a David cómo la palabra de Elohim es instrucción, es camino, verdad, vida, es lámpara. Entonces, ahí iniciamos en estos libros de poesía y luego ya empezamos con la historia de Génesis. Pueden ver aquí que lo que sigue después entonces son profetas mayores, profetas menores, debido a quién iba dirigida esa profecía. Vamos a estudiarlo a detalle, pero fíjense cómo está llenísimo de profecías, que algunas, por cierto, ya se cumplieron con el Mesías. Por eso sabemos que Jesús sí es el Mesías, porque estas profecías nos dicen, lo describen y explican qué iba a pasar. Hay otras profecías que están en el proceso ahorita mismo de su cumplimiento. Hay otras profecías que pronto esperemos se van a cumplir. De que se van a cumplir. Yo digo pronto porque espero que ya pronto se cumplan esas profecías por todo lo que conlleva. Y bueno, aquí termina el Tanaj. El Tanaj realmente pues es la palabra en hebreo de Antiguo Testamento. Y es importante que estudiemos el Tanaj principalmente, porque de eso Jesús o el Mesías predicaba en las sinagogas. Los discípulos predicaban acerca de lo que vivieron con Jesús, pero obviamente ellos conocían desde niñez el Tanaj, era su identidad. Entonces, el Nuevo Testamento estaba en proceso, se estaba escribiendo, pero es importante entender que la base está en el Antiguo Testamento. No podemos descartarlo como muchos ya lo hacen. Esa es la base de todo. Y así de simple. Si Jesús no descartó el Tanaj, si Jesús predicó el Tanaj y explicó su aplicación real, es importante que tú y yo también lo estudiemos. Y bueno, en el Nuevo Testamento, o bien el Brit Hadashah, que es los escritos nazarenos, empezamos con Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que son los evangelios. Muchas personas empiezan a leer la Biblia a partir de ahí, pero hay muchas cosas que no se van a entender, o van a malinterpretar, porque como no tienen conocimiento del Tanaj, entonces se va a prestar a malentendidos completamente. Es como, no sé, ver una película empezando a la mitad, cuando ya se explicó todo desde un principio. Vas a ver la acción, te va a gustar mucho, pero va a haber cosas que tú no vas a entender o vas a asumir que significan una cosa cuando ya las explicaron al inicio de la película de otra manera. Entonces, ahora son 4 libros explicando el punto de vista, la perspectiva o la experiencia de estos 4 discípulos del Mesías: Mateo, Marcos, Lucas y Juan, cada quien hablando de la misma historia en la manera que ellos lo experimentaron.
Bueno, luego tenemos el libro de Hechos. El libro de Hechos habla acerca de lo que pasó posterior a el Mesías, cuando el Mesías descendió de regreso a los cielos, y las instrucciones que él dejó a los discípulos acerca de llevar el evangelio a cada pueblo y nación. Entonces, esta se le conoce como la historia de la iglesia. Básicamente la misión de la iglesia actual es seguir expandiendo el evangelio. Es lo que yo estoy haciendo ahorita con este estudio bíblico. Expandir el evangelio es parte del llamado y la identidad que nos da el Creador. Y bueno, es bien importante nuevamente que sepamos qué es lo que pasó con los discípulos, que está bien triste, cómo terminaron casi todos muertos, asesinados. Y qué es lo que el Padre espera conforme a la Escritura, de qué es lo que sigue con el Evangelio. Ahora, el Evangelio es para todo pueblo y nación, no únicamente a los que ya conocen, no únicamente a los que ya saben. Repito, en este estudio bíblico hay personas que saben mucho de la Biblia, hay personas que no saben nada de la Biblia o saben lo básico, y es importante que entendamos que el Evangelio es para ti y para mí. Sepa mucho o no sepa mucho, el Evangelio es para nosotros. Y es importante, nuevamente, repito mucho, es importante. Es vital, es necesario que entendamos el contexto. Y bueno, después hay muchas cartas. Muchas cartas. Ahí vamos a aprender quién es Pablo, qué relevancia tiene Pablo, cómo muchos malinterpretan a Pablo porque no lo conocen. Y luego los mismos discípulos de Pablo mencionan, es que mucha gente malinterpreta a Pablo por su personalidad. Imagínate si en la misma Biblia a mucha gente malinterpretaba a Pablo y que lo tenían ahí mismo. Imagínate ahora, muchas personas malinterpretan a Pablo. Entonces, él escribió muchas cartas. Ahora, ojo, son cartas, no son visiones, no es historia de Israel. Esto ya son cartas dirigidas a un pueblo en particular, a los romanos, a los gálatas, a los filipenses, etcétera, de una situación que estaba pasando porque como el evangelio se estaba expandiendo a otros pueblos, naciones, ideologías, religiones. El evangelio estaba llegando a muchos lugares. Habían personas que no querían dejar sus tradiciones, dejar su identidad anterior. Entonces se tenía que explicar, hay que hacer esto, no hay que hacer esto. Y luego venían los judaizantes que decían, no pueden conocer del evangelio, no pueden ser salvos a menos que hagan esto y esto y esto y esto. Y entonces, y luego decían, no, pero es que no es por obras para que nadie se gloríe. La salvación es para todos, no es por medio de obras. Bueno, todo esto es bien relevante para el creyente y estas cartas, a pesar que fueron dirigidas para cierto pueblo por cierta razón, se aplican a las personas en la actualidad, más a los que apenas están entendiendo la Biblia y para qué significa. Hay que aprender qué podemos hacer para empezar a obedecer al Padre, qué podemos hacer para poder tener parte dentro de su reino. Porque sí, es importante tener a Jesús, es importante tener al Mesías en nuestra vida, pero si no hacemos nada al respecto a nuestra fe, es una fe muerta. Si realmente no actuamos conforme a la obediencia, es una fe muerta. Una fe sin obras es una fe muerta. Entonces, claro que es importante demostrar que ahora le pertenecemos a Él y no nos pertenecemos ni a nosotros ni a nuestras tradiciones. En pocas palabras, esos son los libros de las cartas de Pablo que aparecen aquí en el Brit Hadashah, en el Nuevo Testamento. Y bueno, finalmente aparece el libro de Apocalipsis o revelación, que bien son visiones de lo que viene en el futuro. Hay cosas que yo pudiera decir que ya están sucediendo en la actualidad. Pero ojo, Juan, que fue quien escribió el libro de Apocalipsis, se refiere a ciertos eventos como estrellas que cayeron del cielo, como dragón, como la gran prostituta. Pero repito, son visiones. No podemos tomar del todo literalmente lo que aparece en este último libro. Tenemos que entender que fueron visiones. Es lo que Juan vio y lo plasmó como él lo interpretó. Pero una manera de entender de lo que pasó en esa visión, cuando él decía, por ejemplo, que las estrellas cayeron del cielo, podemos entender que ahorita él pudo haber visto misiles
misiles que estaban cayendo y que estaban destruyendo ciudades. Y él así lo vio. Él dijo, pues son estrellas que están cayendo del cielo. Entonces, en este último libro de el Apocalipsis, es pues, la culminación de todo esto. La culminación, ¿qué va a pasar? ¿Va a haber cielo? ¿Va a haber infierno? ¿Va a haber condenación? ¿Qué va a pasar con Satanás? Etcétera. Todo esto viene ahí y es importante estudiarlo a profundidad. Yo les voy a poder ayudar en todo lo que pueda, al menos darte el ánimo a que tú lo puedas leer también. Estamos ya en Génesis 7, en donde ya se reveló la voluntad del Padre después de haber protegido a Noé y a su familia, los cuales él escogió y los cuales, bueno, por medio de su obediencia, por medio de que ellos sí seguían la voluntad del Padre y él conocía su corazón. En Génesis 7 habla cómo ya el arca se asentó y hay un pacto bien importante del Padre con Noé y con toda su familia, toda su descendencia, indicando identidad. Nuevamente les pide, les da instrucciones. Ahí les pide a que haya un sacrificio. Hay un sello de la voluntad del Padre en cuanto a qué es lo que va a pasar de ahí en adelante. Pero bueno, vuelve a pasar la desobediencia. Las naciones siguieron creciendo y la tierra nuevamente se estaba viendo poblada muy rápidamente. Ya había naciones que otra vez se habían apartado de la voluntad del Padre, de sus instrucciones. Y bueno, empieza la Torre de Babel, famosa Torre de Babel, en donde el hombre, estas naciones intentaron acercarse a Dios y empezaron a hacer una torre, empezaron a crecer. Más era por el orgullo de que mira, yo también puedo estar muy grande, mira lo que yo puedo lograr, mira en lo que mis construcciones tan enormes, no únicamente las montañas y todo lo que el Creador ha hecho, yo también. Entonces, ese celo, ese orgullo es lo que llevó al Padre a confundir las lenguas y a demostrar nuevamente con su poder que Él está en control. Él no tiene para nada, absolutamente a nadie que le rinda frente. Y bueno, hizo que existieran los diferentes idiomas, que gracias a eso yo tengo trabajo, gracias a eso yo puedo, tener una profesión. Al dar clase de inglés y quiero aprender otros idiomas también. Entonces, esta Torre de Babel nos demuestra que la gente nuevamente llegó a la desobediencia. Ahora también está la historia de Sodoma y Gomorra, donde nuevamente era un extremo la desobediencia que el mismo Padre decidió destruir y únicamente a Lot y a su familia intentó rescatar. Detalles de esas historias que es importante que las leas para que no te pierdas ahí el contexto, pero me voy rápido con la información en la cual la misma Biblia conecta con más relevancia, que es el llamamiento de Abraham. Nace Isaac, ahora sí parte de la promesa del Padre. Este hijo Isaac, como puedes ver en la escritura, en Génesis 12 al 17, era el hijo de la promesa. Y bueno, el Padre también quería probar qué tanta obediencia había de Abraham, hasta qué grado quería llegar, que tú y yo no lo vamos a entender en nuestro contexto cultural, pero el Padre le pidió que sacrificara a Isaac, sacrificara a su propio hijo. Y por obediencia, obviamente estoy seguro que la pensó mucho, pero por obediencia eso es lo que él iba a hacer. Se llevó a Isaac al monte y ahí lo puso sobre una piedra y lo iba a sacrificar a Elohim. Ahí es donde el Padre dijo, ya vi que sí me obedeces hasta ese grado, entonces no lo vayas a hacer. Ahí hay un corderito, el cual ya mandamos, y es el que vas a sacrificar, vas a dejar vivo a Isaac, tu hijo. Isaac entonces creció conociendo la voluntad del Padre, conociendo lo que había pasado anteriormente con Adán, con Noé, con todas las historias, por medio de la identidad que le decía el mismo
papá. Por eso es bien importante que los papás que están viendo este estudio, es importante que tú mismo expliques la identidad bíblica a tus hijos, porque si tú perteneces a la nación del Padre, tú eres hijo de Dios, entonces todas estas historias también es importante que tú las puedas pasar a tus hijos y que les puedas explicar qué es lo que pasó. Isaac tuvo 2 hijos. Tuvo a Jacob y tuvo a Esaú, siendo ahí Esaú el hijo mayor. Pero por nada, básicamente eran gemelos, eran cuates, mejor dicho, pero ahí primero nació Esaú y Jacob lo estuvo agarrando del talón, como casi dando a entender, yo quiero nacer primero, pero me ganó Esaú. Ahora, estos 2 hermanos crecieron con su familia, cada quien con diferentes maneras de demostrar identidad, demostrar amor a su familia. Ahí Esaú se conoce o se menciona en la escritura que era una persona que le gustaba ir de casa, trabajar mucho afuera, era muy rudo. Y también del otro lado tenemos a Jacob, que era mucho más vaya de casa, más hogareño, que le gustaba mucho cocinar, no era tanto de ir a la casa, sino sus vegetalitos, etc. Ahora, importante mencionar cómo Isaac, su papá, ya tenía una edad muy avanzada, ya casi no podía ver, pero ya era momento de dar la bendición, que era también una tradición, una rutina de ellos en ese momento, cómo explicar qué es lo que sigue, dar instrucciones a cada hijo. Tú te vas a dedicar a esto, tú vas a dedicarte a esto otro. Entonces, ahí bien importante que la astucia, pero también de alguna manera la manera que el padre trabajó para que las cosas sucedieran de esta manera. Ahí pueden ver que en la escritura sucede que Jacob buscó ser el quien recibía la bendición del padre antes de su hermano Esaú. Ahora, para esto pueden ver ahí en la historia que Esaú venía del monte, venía bien cansado, tenía mucha hambre, y ahí en la escritura aparece la palabra lentejas, donde Jacob estaba cocinando y le pide a Esaú, su hermano, que le dé de comer. Y ahí Jacob dice, pues aquí tengo lentejas, si quieres te ofrezco un platito de lentejas, pero te lo voy a dar a cambio de la bendición que nuestro papá, nuestro padre, te debería de dar a ti, dámela a mí, tú no la quieres. Y realmente Esaú no la quería, porque pues eran responsabilidades, eran cosas que él no le interesaban, pero pues le tocaban, por así decirlo, por ser el primogénito. Pero dice, pues la bendición yo ni la quiero, claro que sí. Tenla, dame el plato de lentejas y yo estoy bien. Esto fue lo que pasó según en la escritura. Entonces Esaú comió las lentejas y se fue de regreso a trabajar. Cuando llegó el momento que Isaac, el papá, ya les iba a dar la bendición, pues la mamá aquí de Jacob le dice, oye, pues ya llegó el momento de la bendición. Isaac está preguntando por Esaú. Esaú no está, y recuerda que él te dio la bendición a ti, o sea, dijo que tú tomaras esa bendición, así que pues adelante, ve tú a tomarla. Y ahí donde dijo Jacob, pero es que mi papá me va a reconocer. O sea, yo no soy como mi hermano, yo no soy grande, aparte no estoy velludo del cuerpo como lo es mi hermano, mi voz es diferente. Dijo la mamá, tu papá no se va a dar cuenta. Isaac no se va a dar cuenta. Mira, ponte pelitos pégate estos pelitos o cúbrete de esta piel de chivo que tengo aquí. Tu papá no se va a dar cuenta que no es Esaú, tu hermano. Y aparte cambia un poquito tu voz, se va a parecer un poquito y él, como ya está muy anciano, casi no ve o no ve nada, realmente no se va a dar cuenta. Y así justamente pasó. Aquí Isaac entonces le dio la bendición a Jacob, dándole ahí responsabilidades, instrucciones, posiblemente secretos, de mira, tengo escondido tanto dinero acá o tengo tantas cosas acá. O sea, hay varias cosas que se le dijo directamente a Jacob. Ahí Isaac, creyendo que era Esaú, pero le dio absolutamente toda la información y toda la bendición. Ahí en la palabra aparece la palabra bendición.
bendición. Yo de niño no entendía por qué ya no le podía dar la bendición correcta, la bendición al hijo correcto. Cuando llegó Esaú y se dio cuenta de lo que había pasado, en este momento ya Jacob se había ido, había huido. Y llegó Esaú pidiéndole la bendición al papá, y el papá dice que ya no puedo bendecirte a ti, porque ya no sabía que Jacob había venido primero imitándote a ti, y yo caí en esa trampa. Y yo de niño pensaba, pero pues que le diga simplemente otra vez, y no, era un tema cultural que una vez dada la información ya no había manera de dársela nuevamente a Esaú. Entonces Esaú intentó encontrar a su hermano, ya no lo encontró, su hermano había huido completamente, y de hecho esa fue la última vez que vio a su mamá. Ahí es algo que yo no había entendido hasta mucho tiempo después, pero ya después se enteró que su mamá había muerto, pero él nunca la vio después de esta huida, ya no volvió a estar con ella. Recuerden que este estudio estamos resumiendo la información bíblica, todo lo que pasó, pero es importante que tú lo puedas estudiar por tu cuenta para que no te pierdas todos estos detalles importantes y que este estudio de alguna manera cree que te interese aprender más. Anteriormente no mencioné cómo estuvo el llamado de Abraham, inclusive hubo un cambio de nombre. Abraham se escribía A-B-R-A-M, obviamente en hebreo es de otra manera, pero lo podemos explicar de esta manera. Y luego cambió a Abraham, H-A-M. El hecho de cambiar el nombre de Abraham a Abraham indica una misión, indica una promesa que el Padre le dio directamente a él, en donde ahí el Padre menciona que él tendrá una gran descendencia, un territorio, y que su simiente va a bendecir toda la tierra. Entonces esta misma promesa cae a Isaac, esta misma promesa cae a Jacob, ahora el cual tiene entonces esta misma responsabilidad. Hay atributos que Jacob tenía que su hermano Esaú no tenían, lo cual lo hizo ser apto para llevar a cabo esta promesa o este compromiso con el mismo Creador. Esa manera de pelear las cosas, no simplemente se me dan las cosas y yo simplemente las hago. No, él deseaba tener esta bendición, él peleó por tener esta bendición, él agarró el talón de su hermano intentando tal vez nacer primero. Habían varias cosas que a pesar que él no merecía tener, él peleaba por tener, y esa es una aptitud, una característica que el Padre recalca mucho, el por qué siguió su voluntad por medio de él, por medio de Jacob. Llega Jacob a una tierra que él no conocía y se enamoró, pero ahí le jugaron una muy mala jugada. El papá le pidió trabajar por 7 años para que él obtuviera a la hija que él quería, pero al momento de terminar esos 7 años lo engañó y lo hizo quedarse con la otra hija, la hija mayor, que él al principio no le interesaba, pero lo engañó, le puso un velo en la cara, que no se dio cuenta que se estaba casando con la otra. Pero una vez que ya había consumido el matrimonio, se dio cuenta quién era, le fue a gritar al papá y dice, no, es que aquí en esta familia primero se casa la mayor y luego la menor, no pasa nada, trabájame otros 7 años y ahora sí te vas a quedar con la esposa que tú quieres, en la cual era la menor. La mujer que él quería era Raquel, la menor. Pero para obtener a Raquel, primero se tuvo que casar con su hermana mayor, Lea. Y ahí con Lea, pues obtuvo hijos también. Y batalló con Raquel, pero también le dio hijos. Y bueno, siguió teniendo hijos. Era una costumbre en esta cultura que las familias tuvieran ayudantes, pero más allá de simplemente venir a hacer de comer o limpiar, eran ayudantes en absolutamente todo. Inclusive si la mamá o si la esposa no podía tener hijos, venía la ayudante y por medio de ella el papá, el esposo, podía tener descendencia.
Así Silpa y Bilha vienen a la foto familiar, también siendo parte de los hijos de Jacob. Ahora, para este punto, Jacob ya no se llamaba Jacob. Ahí hubo un evento bien importante en donde Jacob venía ya con toda su familia de regreso a encontrarse con su hermano. Él con el miedo que su hermano lo vaya a matar por todo lo que había pasado anteriormente. Y él venía con, imagínate, en burritos, en caballos, venía en el desierto con toda la familia y al encuentro ya venía Esaú esperándolo y antes de acercarse él le dijo a toda su familia: espérenme aquí, no sé qué vaya a pasar, espero regresar vivo, y se fue entendiendo que iba a pelear con su hermano por lo que había pasado anteriormente. Pero en el camino se topó con un mensajero, así aparece la escritura, un mensajero o bien un ángel. Este ángel forcejeó con Jacob. Hubo ahí una discusión verbal, inclusive física, que es muy importante en cuanto al llamado. Recuerden que aprendimos que la personalidad de Jacob, de ser terca, de a pesar que no merece las cosas, él pelea por las cosas, pues nuevamente tiene aquí una oportunidad de demostrarlo y también demostrar cómo él se debe de arrodillar ante el Padre. No únicamente es por sus fuerzas, no es únicamente por su capacidad, él tiene que entender que él se debe de humillar ante el Padre. Entonces, al forcejear con este mensajero, él quería obtener una bendición. Él sabía que en su vida él tenía un compromiso con el Padre y tenía ya a su familia atrás de él, y él tenía que demostrar que él podía dirigir esta familia bajo la voluntad de Dios. Él necesitaba y pedía y peleaba por tener bendición de Dios, y al ver este mensajero que él bien sabía que venía del Padre, él le rogó que lo bendijera. Pero no fue hasta que él cayó de rodillas en donde ahí fue enfrente al mensajero, que el mensajero dice: bueno, estás demostrando que sí tienes compromiso, y sí le dio una bendición. Y parte de la bendición fue el cambio de nombre. Ya dejó de llamarse Jacob, y por cierto, de aquí en adelante en todo el estudio vamos a llamarle por ahora el nuevo nombre que en ese momento obtuvo, el cual fue Israel. Ese nombre tiene mucha relevancia en toda la escritura. Por eso es importante empezar con el Génesis para poder entender quién es Israel, cómo esa palabra Israel es importante para ti, para mí, y cómo tú y yo, si somos creyentes, somos también descendientes de Abraham y herederos de la promesa. Y bien, los nombres tienen significados. Al momento de hacerle este cambio de nombre de Jacob a Israel, que bien en sí en hebreo el significado de Jacob es usurpar. Esa esencia que tenía Jacob en ese momento, usurpar lo que no le pertenecía, lo que no era pelear por obtenerlo. Ahora se le cambió el nombre a Israel, el cual significa quien está bajo Elohim, quien está bajo la autoridad, o sea, quien se somete a Elohim. Israel, Elohim. ¿Quién es Elohim? Dios. Entonces ahora él está sometido a la voluntad del Padre. No es su voluntad. Si él le quiere servir, si él le quiere honrar, él entonces se va a someter a lo que el Padre le diga que va a hacer y que no va a hacer. Por eso su nombre cambió a Israel. Entonces, bueno, pues viene Israel con una nueva identidad, una nueva voluntad, nuevas fuerzas, un nuevo llamado al encuentro con su hermano Esaú. Y bueno, pues para sorpresa de Israel, Esaú lo recibió con los brazos abiertos, muy emocionado de verlo, muy contento de conocer a su familia, verlo vivo, verlo bien nuevamente.
lo recibió con los brazos abiertos, les dio la bienvenida, les dio de comer, los invitó a quedarse con ellos, los bendijo. Es una gran ahí recordatorio de la voluntad del Padre, y cómo Esaú le mencionó: mira, lo que pasó en el pasado queda en el pasado, estoy contento que estás de regreso, estoy contento que tengas una misión, yo también ya tengo una misión con mi familia, entonces vamos en armonía. Y eso fue lo que pasó. Entonces, ¿qué podemos entender de ahora la identidad de Israel? Bueno, Israel tenía talentos, tenía aptitudes, características que el Padre le gustó. El Padre decidió ponerlo a prueba. A pesar que no tenía él el llamado, él decidió poner a prueba a ver si realmente él tenía el deseo de tener este llamado. Él no vio este deseo de tener este compromiso con él de Esaú, a pesar que él era el que primero nació, el primogénito, le tocaba por tradición. Él notó que las características que él buscaba las encontró en Jacob. Lo puso a prueba, lo puso en varios escenarios complicados, y aún así él siguió adelante y decidió entonces continuar con su misión en él. Le cambió el nombre a Israel, siendo ahora entonces él quien está bajo la autoridad de Elohim. Y todos sus hijos también. Él siguió el mismo compromiso familiar de enseñarle a sus hijos la identidad, la voluntad de Elohim, a pesar que sus hijos no conocieron a sus abuelos, Abraham, Isaac, Jacob, todo esto, por medio de su papá, entendieron ellos cuál era su propósito. Y bueno, a lo largo de este estudio vamos a notar cómo esta gran familia llamada las 12 tribus de Israel tienen relevancia hasta el día de hoy. Yo estoy grabando este video en el norte de México, y acá en el norte de México podemos ver cómo estas 12 tribus de Israel tienen tanta relevancia, cómo están metidas en nuestra cultura, en la harina, en las tortillas de harina, en el cabrito, en el higo, en los viñedos, etcétera. Cómo se estableció Monterrey, por ejemplo, las primeras familias, cómo llegaron acá, cómo todo eso tiene relevancia bíblica. Así que si hasta aquí me has estado escuchando, gracias por tu tiempo. Espero que esto siga teniendo una semilla ahí de conocer más de tu propia identidad, y que tengas la intención de seguir estudiando más toda esta escritura. Recuerda, este estudio es para llevarlo mientras tú estás estudiando, y si no has tenido tiempo de estudiar, bueno, qué bueno que estés escuchándome. Sin embargo, no me creas a mí, eventualmente estúdialo por tu cuenta, descarga una Biblia y aprende más detalle. Pero para eso estoy, para que tú puedas seguir aprendiendo. Y bueno, cada vez la historia se pone mucho más interesante, más profunda. Y espero que les esté ayudando. Nuevamente les agradezco a los que han estado viendo estos videos. La verdad, no me quiero detener, a pesar que esté enfermo o lo que sea, no me quiero detener. Pronto vamos a vivir cambios muy fuertes en mi familia, que no me va a hacer fácil seguir grabando, pero lo voy a seguir haciendo. Espero que el Padre me permita que donde sea que Él me lleve o nos lleve a nosotros como familia, podamos seguir adelante con esto. Nuevamente le reitero, este estudio es para que mi hija pueda verlo y que pueda ella aprender en su momento, y yo también poder ensayar con ustedes, también darle esta información a mis hijos, así como bíblicamente se ha estado haciendo por siempre. Vamos a agradecerle a Dios por este tiempo y este estudio. Padre eterno, nuevamente gracias porque permites que tu misma palabra hable, y que a pesar que esto sean historias que hayan estado escritas por mucho tiempo, sabemos que tienen relevancia en nuestras vidas, y que si no sabemos esta información, vamos a llegar a conclusiones que no están en tu voluntad. Así que danos paciencia, danos interés de estudiar tu palabra.
Ayúdanos a aplicarla a nuestra vida. Ayúdanos al menos ahorita a entender que hay un propósito y el propósito proviene por la obediencia. Y por eso tú elegiste a estas personas en la historia debido a su obediencia. Ayúdanos a ser obedientes a tu palabra, a tu llamado, y a no tener miedo y no confiar únicamente en nuestras capacidades. Ayúdanos a entender en lo que tú puedes hacer por medio de nosotros. Gracias por nuevamente darme salud, de seguir adelante con proyectos y con mi vida. Gracias por cada persona viendo y apoyando este breve y pequeño estudio. Los bendecimos y les pedimos que su familia esté guardada, que tú los protejas, que tu luz resplandezca en sus vidas y que les des paz. En el nombre del Padre eterno y por medio de su Hijo Yahushua. Amén.